En ese sentido, pues el día de mañana vamos a abordar el tema del Guayacán. Sé, porque también platico con algunos ambientalistas, que hay muy pocos ejemplares, al menos aquí en Hermosillo. De hecho, tuvimos que ir a ciertos lugares específicos para poder tomar las fotos y los videos. Ajá. Entonces, si me pudiera platicar y empezar por esto, por la presencia del Guayacán en Sonora y en Hermosillo, y qué es el Guayacán, por qué la importancia, ¿no?, de este arte. Claro que sí, Ana. Mira, bueno, justamente ahorita en esta época de contingencia y de que estamos en casa, nos hemos dado la tarea de documentar muchas cosas, como bien señalas, con fines de difusión y de educación de nuestra gente, de nuestra población. Y ciertamente el guayacán es una de las plantas más bonitas que tenemos en Sonora. Es una especie que está en una categoría de riesgo dentro de la norma oficial mexicana 059, que es la norma oficial que protege a especies tanto de flora como de fauna y las categoriza en algún nivel de riesgo. En este caso, el guayacán, tenemos una sola especie, aunque en México hay aproximadamente 4 diferentes especies. Dos de ellas están en el lado del, digamos, en la parte occidental de México, que es el Pacífico, todo lo que es la vertiente desde Sonora, que es su límite norteño, hasta Guatemala. Es una planta nativa del hemisferio norte, occidental, y en la norma oficial mexicana está categorizada como una especie amenazada o vulnerable. Es una categoría pues ciertamente preocupante, pero no estamos a nivel de peligro de extinción. Eh, ¿Cómo clasifica la norma y la autoridad que tutela esta norma oficial mexicana? Por el número de individuos o de ejemplares en un lugar determinado, es decir, la densidad. No es lo mismo tener mil ejemplares en una hectárea que tener 100, ¿verdad? Entonces, la densidad es el número de ejemplares por unidad de espacio. Y eso le sirve a la norma oficial mexicana 059 para decir si está sujeta a protección especial, si está amenazada, si es vulnerable o si está en peligro de extinción, ¿no? Entonces, está como una especie amenazada, vulnerable, ¿sí? O sea, ni está tan preocupante, pero tampoco hay que confiarnos, ¿no? Ahora, en Sonora hay una especie nada más de las dos que se distribuyen en todo el litoral, digamos, en la parte occidental de México, hasta Chiapas. La más importante por su distribución y abundancia es el que le llaman palo santo, que es una especie que su nombre científico es Huaycaum sanctum, derivado de este nombre de palo santo, y es explotada comercialmente con permisos y sin permisos en todo el resto del sur del país, de la parte occidental. Esta especie que tenemos en Sonora tiene su límite de distribución norteña en el estado de Sonora y en el desierto de Sonora. ¿Sí? A pesar de que es una planta tropicalizada, eh, es decir, que vive hacia el, o sea, de Sinaloa, Nayarit hacia el sur, es la franja tropical o neotropical, como le dicen los ambientalistas modernos, neotropical. Y la que tenemos aquí es una especie que es más subtropical, porque vive en el desierto, mientras que las otras se distribuyen en las zonas de la selva baja, bosques y zonas más tropicales, más verdes. Acá en Sonora tenemos un clima extremoso y el guayacán es una planta guerrera, ¿no? Porque vive en esta zona. No crece mucho, a lo máximo se han observado en Sonora árboles como de 12 metros, que es la talla máxima, mientras que en Chiapas, en Guatemala, hay árboles hasta de 25 o 30 metros de la misma especie, ¿no? Del guayacán. O el palo santo, también le dicen palo santo, o árbol santo, ¿no? Y en Sonora sí, como bien dices, es una especie que está muy dispersa. Y justamente la respuesta a esa dispersión eh, es que
es una planta que está en su máxima frontera de distribución, por lo tanto, es una planta que de repente tiene un cierto estrés que se refleja en un lentísimo crecimiento, muy lento, muchas dificultades eh, para operar una biotecnia en vivero, por ejemplo, una semilla, germinar la semilla, plantarla, ponerle sustrato, una cierta cantidad de agua y obtener una plantita, ¿no? Es muy lento el crecimiento. Tenemos en el vivero de Sonora, que opera la Comisión de Ecología, tenemos plántula de Guayacán, ¿eh? Y hemos hecho infinidad de reforestación con estas plántulas producidas en el vivero. La más reciente que yo recuerdo es en noviembre, aquí en el Estero del Soldado, reforestamos cerca de 500, casi 600 plántulas del desierto, entre ellas Guayacán. Y ahí están. Yo las vi hace unas 3 semanas, están vivas, están verdes, ¿no? Pero su crecimiento es muy lento. Entonces, ¿qué importancia tiene? Además de que está protegida, es una planta, una especie protegida, pues tiene usos. Quizás el más tradicional es justamente la medicina tradicional herbolaria. Del tronco del guayacán, que es una madera muy dura, produce una goma muy parecida a la del mezquite, a la famosa goma o resina, como la goma arábiga, es un producto natural, son básicamente carbohidratos polisacáridos que se cristalizan. Esta goma que produce el Guayacán ha sido utilizada durante muchos años por las etnias sonorenses para, como un producto natural de la medicina herbolaria, ¿no? La artritis, los problemas respiratorios, problemas diuréticos, como tónico laxante, en fin, tiene muchos usos. Y es pues un uso y costumbre de las etnias sonorenses y se respeta. Pero eso no es lo preocupante es que hay un impacto muy severo sobre su madera, o sea, el aprovechamiento forestal maderable del Guayacán es preocupante, y también la colecta de plantas pequeñas con fines ornamentales, ¿no? Yo he visto, porque tiene una flor muy bonita, el Guayacán de la especie que se da en Sonora, tiene una flor azul púrpura muy bonita, entonces producen un fruto con semillas dentro y el fruto se abre y hace cuenta una pitaya, ¿no? Los pájaros llegan, comen, los pájaros, los murciélagos, los insectos, y de esta forma dispersan semillas y se reproduce la planta, es su estrategia de reproducción. Es una plantita muy bonita, es un arbusto arbóreo, o sea, es más un árbol que un arbusto chaparro, pero muy frondoso. Entonces, y algo bien importante, la planta, que es otra especie que se distribuye al sur, tiene esquemas de aprovechamiento maderable. Pero como se parece mucho con el Guayacán del Norte, con nuestro Guayacán, muchas veces le pegaban a las dos especies y la nuestra, el Guayacán Culteri, que es el nuestro, pues es más sensible porque es de menor distribución. Entonces, pues ha tenido un impacto por esa razón, digamos, colateral, ¿no? En el aprovechamiento maderable. Es una madera muy dura, se producen, así como el palofierro, muchas figuras para uso ornamental, pero también se utiliza como madera de soporte, es decir, para hacer viguetas, para hacer obras de arte como lámparas con base, con pantalla, para hacer cuadros, marcos, como si fuera caoba o como si fuera nogal, ¿no? Eso es una madera muy bonita. Y por ejemplo, como le comentaba ayer, nosotros fuimos a
a ciertos lugares específicos a tomar las fotos y los videos que vamos a utilizar. ¿Se tiene un estimado de cuántos habrá en Hermosillo? Porque sí nos han dicho ambientalistas que es una cantidad muy reducida, pero más o menos cuántos serán. Bueno, mira, no tengo el dato a la mano, pero tenemos el Inventario Nacional Forestal que hizo la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, en el 2014, publicó un excelente trabajo, un anuario de donde vienen las coberturas por especie. Yo te investigo la información y te la mando en un rato más para que la tengas. Sería cobertura en hectareaje contra el total de la superficie, ¿no? Porque no tenemos los detalles de cuántos árboles, pero sí la cobertura. ¿Y cómo se obtiene el valor de la cobertura? Se hace un estimado a través de las imágenes satelitales con cierto tipo de sensores remotos donde se toma la imagen y se reconoce la firma espectral, digamos, que arroja el color de esta planta y con eso se obtiene un estimado que tiene un nivel de error, obviamente, pero es un estimado finalmente de qué cobertura tiene esta firma espectral de la imagen satelital que se tomó en Sonora en el 2013-2014, por ejemplo, ¿no? Entonces te puedo averiguar un estimado. Ok, sí, estaría bien. Y pues ya hablamos de que está bajo una protección, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora para conservar la especie? Además que ahorita mencionaba también que sirve de alimento para las especies polinizadoras, entonces de ahí también es importante, ¿no? ¿Qué nos queda por hacer a nosotros como ciudadanos para cuidarlos? Yo creo que es importante la concientización de toda la sociedad, no solamente para el palo fierro, hay muchas especies que también adolecen de impactos desmedidos en el aprovechamiento o en el falso mito de que son perjudiciales para el ser humano, como el caso de los murciélagos, ¿no? Los murciélagos son animales que ayudan a que esas plantas se reproduzcan y sobre todo aquellas que producen alimentos para el ser humano. O que producen, por ejemplo, productos como los bacanoras, los mezcales, en el caso de los agaves, ¿no? Que los murciélagos son los principales polinizadores o dispersores de semilla, ¿no? Son de diferentes formas los que contribuyen de forma ambiental a que el medio ambiente tenga un estatus, pues saludable, ¿no? Y efectivamente los guayacanes, por ejemplo, el guayacán culteri, que es el nombre científico que tenemos acá, es una especie que alberga a una especie de mariposa que nada más deposita los huevecillos en la hoja de esta especie de guayacán, en ninguna otra. Entonces, si desaparece el guayacán o si escasea el guayacán, pues va a tener un impacto ecológico en la población de este insecto, ¿no? De esta mariposa del guayacán se llama, por cierto. Entonces, yo creo que la educación, Ana, la educación, la concientización, la difusión de estos materiales en medios electrónicos, en la prensa, en la radio, en la televisión, son los instrumentos donde podemos llegar a la gente y que la gente aprenda y cree conciencia, ¿no? Del cuidado del medio ambiente. Ahorita quizás es más importante el tema transversal del cambio climático, que no se desliga para nada de los efectos que estamos observando, ¿no? Por ejemplo, la pandemia del coronavirus tiene una respuesta en las afectaciones al medio ambiente y a sus recursos naturales. Eso es evidente, ¿no? Y es originado por el ser humano. Entonces, sí es bien importante crear la conciencia, esos esfuerzos de difundir, como bien señalabas, información sensible para el ciudadano común y corriente, el padre de familia, inclusive el servidor público, el niño, el joven que está en formación educativa, es bien importante. Es bien importante. Así como aprenden a apagar la luz cuando no hay nadie usando la luz, así, o a cerrar el agua cuando alguien está desperdiciando agua, así también es importante decir, esta especie cumple un rol importante en el ecosistema y tenemos que cuidarla.
porque si no, eventualmente nos va a impactar a nosotros, al ser humano, ¿no? Y ahorita que hablamos también del uso que le daban, bueno, que le dan algunas etnias de aquí de Sonora, ¿cuáles son las acciones que más han puesto en riesgo al Guayacán, aparte de esta, ¿no? También pues mencionaban algunos ambientalistas el uso de la madera, ¿qué otras acciones? Pues mira, en el caso de las etnias se tiene un profundo respeto por el conocimiento tradicional, también se conoce como el conocimiento, el aprendizaje empírico, ¿no? En el caso de las etnias es muy conocido que este componente cultural genera un bienestar, o sea, de alguna forma la naturaleza y el aprendizaje o las costumbres tienden a organizar un equilibrio en el consumo, en el uso basado en la naturaleza. No así el aprovechamiento desmedido, sin control. Eso es lo más preocupante, no el uso de los recursos naturales por las etnias sonorenses, ¿no? Estamos hablando de guarijíos en la región de Álamos, de San Bernardo, estamos hablando de mayos, de ópatas, de yaquis, inclusive los seris, ellos tienen en sus desiertos, tienen Guayacán. Y ahorita, por ejemplo, entre marzo y junio, todo el mundo se acuerda del Guayacán porque ven los bosques tapizados de flores azules muy bonitas, así como cuando el palo verde, ¿no? También, el palo fierro, ¿no? Que florean muy bonito. Pues es la época de floración, tú puedes ir al desierto y encontrar, con mucha seguridad, encontrar Guayacán porque está floreado, ¿no? Y eso es otra parte importante, Ana, el turismo de naturaleza. Mucha gente paga, por ejemplo, para ir a ver, por ejemplo, las jacarandas o los jazmines o las plantas, las sakura esta de Japón que crecen y florean una vez al año de forma impresionante y además generan muchos olores como las jacarandas en la Ciudad de México, no sé si te ha tocado, pasas por Alameda Central y en época de floración de la jacaranda y la verdad es que a veces hay gente que paga un boleto de avión para ir nada más a sentarse ahí y contemplar todo eso. Ese es el turismo de naturaleza que le puede dar otro giro a las actividades productivas que necesitamos hoy en día, pero que no afectan al medio ambiente, ¿no? Eso es lo importante. Entonces sí Sí, es concientización de la gente a través de estos productos de difusión que son muy buenos en este momento, pero también un uso, un aprovechamiento sustentable de esos recursos. Eso es lo importante. y por ejemplo, no sé si sea posible, pero bueno, si sea posible la estimación, pero de siquiera si, por ejemplo, si se sigue con una tala desmedida o con el uso desmedido de esta especie, ¿en cuántos años podríamos ver ya una a lo mejor desaparición de la especie y el impacto, ¿no?, negativo que generaría en el ecosistema? Bueno, mira, la respuesta a esa pregunta requiere desde luego un análisis científico de expertos en botánica, en todo lo que tiene que ver con la reproducción y con la forma de reproducción de esas especies, ¿no? Y después de ese análisis, hay todo un procedimiento para saber si la especie se ha recuperado o si sus poblaciones se han ido deteriorando más. Entonces, implica un cambio de categoría. Por ejemplo, la que seguiría dentro de la norma oficial mexicana es la categoría de peligro de extinción. Y no queremos que lleguemos allá, entonces queremos que baje, digamos, a protección especial, por ejemplo, ¿no? Una especie rara o vulnerable, ¿no? La cosa es que, pues tenemos que recurrir a la ciencia, ¿no? Que hace los monitoreos, por ejemplo, esto que hizo CONAFOR en el 2014 y que publicó, ha estado sirviendo de insumo para los que estudian las poblaciones de estas plantas nativas y ellos pueden tener algún análisis, digamos, de modelos matemáticos y nos puede arrojar, oigan, esto va de mal en peor, ¿no? Aguas, ¿no? Y primer foco rojo, ¿no? O amarillo. Entonces, no podemos decir ahorita cuántos años, pero acuérdate del caso de la vaquita, ¿no?
tenemos 30 años oyendo que ya se nos va pues ahí queda todavía una parte, ¿no? Digo, a lo mejor el próximo año se anuncia, desapareció la vaquita del Golfo de California, una especie endémica. Ojalá que no, pero no es así tan sencillo, pues se tiene que hacer todo un estudio analítico, con un procedimiento científico, para saber si esta especie va mejorando o no, y hay que aplicar medidas de manejo más estrictas. Yo no sé, en la CONAFOR, seguramente en Sonora no hay aprovechamientos, pues. Yo estoy hablando de la especie que es más al sur, donde sí hay permisos para hacer aprovechamiento maderable de esta especie. Ahí sí habría que ponerle mucho cuidado porque la están confundiendo con la especie norteña. Esa sí es una realidad, ¿eh? ¿Sí? Entonces, hay mucho que hacer en este tema, no solamente el guayacán, hay otras especies como el huereque, por ejemplo, que es una especie también que están aprovechando, el palofierro, que ahí sí hay tasas de aprovechamiento, y los cultivos, ¿no? Si tú aprovechas algo, pues lo menos que puedes hacer es hacer un cultivo para regenerar y después reforestar tus superficies y que haya una regeneración asistida, ¿no? Eso también es algo bien importante que hay que tomar en cuenta para su recuperación. Perfecto, Raúl, pues ya con eso para mí es suficiente, pues le agradezco muchísimo haber aceptado la entrevista y ya mañana cuando la publiquemos le comparto el link para que la pueda leer.